Pensemos un momento en esa tensión, esa que nos deja pegados a la pantalla o nos obliga a pasar la página sin poder parar. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a analizar el suspenso como espectadores, no. Vamos a ponernos en los zapatos del creador. Vamos a desarmar la arquitectura del suspenso para verle las tripas, para entender los mecanismos, las estructuras y los sistemas que lo hacen funcionar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye realmente? La clave, y esto es lo primero que hay que entender, es que no es magia. Es pura ingeniería narrativa. Y para poder pasar de una simple idea a una experiencia que de verdad atrape al público, lo primerísimo que se necesita es un mapa del territorio creativo. Así que vamos con la sección 1, el mapa del creador. Porque a ver, para construir cualquier cosa, lo que sea, primero hay que entender bien el terreno. Y para esto, el material de origen que estamos analizando nos da una analogía didáctica excelente para que podamos visualizar el campo de juego completo. Un campo que va mucho, pero mucho más allá de la página en blanco. A este territorio completo se le conoce como el espacio compositivo, y es fundamental entenderlo bien. No estamos hablando solo de la hoja en blanco, no, es todo, el entorno entero donde ocurre la creación. Incluye el mundo que nos inspira, la mente del creador que lo procesa, el texto mismo donde se plasma y por supuesto la mente de quien lo recibe. Todo está conectado, todo es parte de un único y gran sistema. Lo más fascinante aquí es poder ver el flujo creativo como lo que es, un sistema. Miren el viaje. Todo empieza en el mundo, en una experiencia. Pasa por la mente del autor, se codifica en el texto y, finalmente, ¡pum!, se activa de nuevo en la mente de quien lee. Es casi como si fuera una transferencia de experiencia. Y es justo dentro de este flujo donde se pueden pasar a diseñar efectos muy específicos, como el suspenso. Bien, pasemos a la segunda parte, la fórmula del suspenso. Ahora que ya tenemos el mapa, podemos empezar a buscar el motor central de todo esto. Porque una vez que se entiende cómo fluye la información, es cuando se puede empezar a manipular para generar tensión. La fuente que analizamos destila el suspenso en una fórmula que es brillante por lo simple que es. Es esta. Suspenso es igual a querer saber lo que aún no se sabe. Punto. Esa es la definición más pura del mecanismo. No se trata de miedo, no se trata de sorpresa necesariamente. Se trata de esa necesidad, esa comezón de querer saber. Pero claro, esta fórmula tan sencilla no funciona por sí sola. Es un sistema que necesita combustible. Y es impulsado por dos motores humanos fundamentales, dos modalidades, como las llama la fuente. Para que ese deseo de saber se encienda de verdad, es necesario activar estos dos impulsos básicos que tenemos todos. Y aquí vemos la estructura interna de ese motor. Por un lado está la modalidad epistémica, que es todo lo relacionado al conocimiento, al saber. O sea, gestiona la información, lo que se sabe contra lo que no se sabe. Pero con un vacío de información no alcanza. Ahí es donde entra la segunda parte, la modalidad desiderativa. La energía, el querer, el deseo de llenar ese vacío. El suspenso nace justo en esa intersección, no saber algo y al mismo tiempo desear saberlo con mucha intensidad. Ok, tercera parte. Pistas contra incógnitas. Ya con la fórmula y sus operadores bien claros, es hora de abrir la caja de herramientas. Aquí es donde toda la teoría se convierte en la práctica pura y dura de la escritura. Las herramientas principales para esto son dos, la pista y la incógnita. La incógnita es el gran vacío de información que se crea, el misterio. Y la pista es una pequeña dosis de información parcial. Ojo, no resuelve la incógnita, pero la alimenta, hace que el deseo de saber sea cada vez más grande. Es un juego constante de dar un poquito para poder retener lo más importante. Esta analogía es perfecta para entender el rol del creador. Crear suspenso es, en esencia, enterrar información. La misión es hacerlo de forma muy estratégica para que el público disfrute del proceso de ir excavando. Cada pista que se ofrece es como una palada de tierra que revela un poquito más del tesoro que está oculto. Y al ir dosificando estas pistas, se logra mantener a la audiencia en lo que se llama un estado latente. Es un estado de tensión activa, lleno de duda, de sospecha, de preguntas. El objetivo es prolongar este estado lo más posible y evitar a toda costa el estado efectivo, que es la certeza. Porque en el mismísimo momento en que se sabe todo, el misterio se acaba y la energía del suspenso simplemente se apaga. Bien, sección 4, rompiendo la norma. Ahora vamos a ver una técnica maestra que ya no juega solo con lo que el público sabe, sino con lo que espera que suceda. Es el arte de la sorpresa, y todo, absolutamente todo, se basa en un sistema de expectativas.
Todos operamos a base de normas. Son patrones súper predecibles que hemos aprendido a esperar del mundo. El ejemplo más claro: si uno ve nubes oscuras en el cielo, ¿qué espera? Lluvia, es una norma. Nuestro cerebro está, por así decirlo, cableado para reconocer estos patrones. Pero el verdadero poder narrativo no está en seguir la norma, sino en todo lo contrario, en romperla. Y a esto se le llama el desvío. Es el acto intencional de quebrar un patrón que ya estaba establecido para crear un efecto. La gente espera lluvia, pero en su lugar, del cielo empieza a caer arena. Ese quiebre, ese cortocircuito, es lo que genera un impacto brutal. Y aquí viene el punto crucial, la regla de oro. El desvío presupone la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede romper una regla que nadie sabía que existía. Para que la sorpresa funcione, primero hay que asegurarse de que el público tenga esa norma bien metida en la cabeza. Hay que construir la expectativa de que va a llover para que cuando caiga arena el efecto sea potente. Si no, no es un desvío, es solo un hecho aleatorio y ya. Y con esto llegamos a la quinta parte, diseñando la experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos todos estos sistemas? El flujo compositivo, la fórmula del suspenso, el uso de pistas, el juego con las normas. Bueno, lo que pasa es que el rol del creador se transforma por completo. La fuente de la que sacamos esto lo describe de una forma fascinante. Dice que cada palabra que se escribe en la página es al mismo tiempo escrita con tinta invisible en la mente de quien lee. Cada frase va activando sus expectativas, sus normas, sus deseos. Es un acto que tiene un doble impacto al mismo tiempo. Y esto lo cambia todo, porque entonces el creador ya no es un simple narrador, sino que se convierte en un arquitecto de la experiencia. Un diseñador que traza un recorrido, una trayectoria deliberada para los pensamientos y las emociones de la audiencia. Y estas preguntas lo dejan clarísimo. Cada palabra, cada pista y cada desvío es una decisión de diseño totalmente consciente. Ya no se trata solo de contar una historia, sino de tener un control preciso sobre la trayectoria mental y emocional del público. La escritura se convierte entonces en ingeniería de la experiencia. Al entender todos estos sistemas, se pasa de ser artista a ser arquitecto. Se gana un control súper preciso sobre el efecto que se está creando. Y por eso, la pregunta final ya no es qué historia contar, sino más bien, ahora que se tiene la arquitectura, ahora que se tienen los planos, ¿qué experiencia se va a construir? Las posibilidades son infinitas.